Bendiciones a todos y gracias por conectarse una vez más aquí en la página del Reino. ¿Verdad? Llevan un par de semanas que no estábamos conectados con ustedes, ya que el último video que estuvimos hablando fue de la Torre de Babel y Pentecostés, hace unas semanas atrás. Y terminábamos ese día, ese video que ¿verdad? Estábamos publicando, ese live que tuvimos. Fue el último video de la serie que estamos teniendo hablando sobre las tres rebeliones, ¿verdad? La rebelión de Génesis 3, la de Génesis 6 y la de Génesis 11. Y estamos hablando, ¿verdad?, de cómo el Señor arregló cada una de esas tres rebeliones espirituales del hombre y también de los Elohims. Otro día vamos a tocar un tema de los seres espirituales, que vamos a estar hablando de los Elohims. Otro día tocaremos ese tema de los Elohim, de lo que son los ángeles, de lo que son demonios. Otro día, otra serie, hacemos de eso, que estoy en deuda con ustedes, ¿verdad?, para explicarle un poco más sobre lo que quiere decir cuando hablamos de Elohims, de los dioses, ¿verdad?, de lo que son ángeles y lo que son demonios. Ahora bien, vamos a comenzar, como saben, ¿verdad?, la serie de escatología, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno poco a hablar de lo que es la escatología. El video de hoy va a ser una introducción a lo que vamos a estar hablando durante estas próximas semanas. Y, ¿verdad?, quiero comenzar dando esta introducción que vamos a dar en estos momentos. Así que en la próxima semana, ¿verdad?, vamos a estar tocando. Voy a tratar de que sea un jueves sí, un jueves no. Así que hoy, ¿verdad?, vamos a estar hablando de esto. Y el próximo jueves no, el otro de arriba, te estaremos tocando el otro tema. Así que tengo que cuadrar con la persona que voy a estar hablando, ¿verdad?, que es con nuestro hermano Dani Rey, a ver si va a poder estar con nosotros para poder cuadrar y hacer con él, ¿verdad?, esto que queremos hacer. Así que vamos a comenzar con la introducción de lo que es escatología. Y la escatología viene de la palabra griega eschatos, derivada de la palabra eschatos, ¿verdad?, que quiere decir último, final. La escatología enseña sobre las últimas cosas y se refiere a un momento en el futuro en el que el curso de la historia cambiará hasta tal punto que se puede hablar de un estado de realidad completamente nuevo. Esto es lo que edita el académico David Noel Friedman en The Anchor Yale Bible Dictionary en cuanto a la parte de escatología, ¿verdad?, en la página 575, que fue publicado en 1992. Así que eso es, ¿verdad?, lo que se define por escatología. También vamos a ver cómo lo define el libro de teología sistemática, conocido como Teología Cristiana, tercera edición de Miller Erickson. En la página 1056 a la 1059 vamos a hablar esto como una introducción. Y también ellos hablan de que la escatología es, como indica la derivación de la palabra escatología, ha significado tradicionalmente el estudio de las últimas cosas. En consecuencia, ha abordado cuestiones relativas a la consumación de la historia, la culminación de la obra de Dios en el mundo. En muchos casos, también ha sido literalmente el tema final considerado en el estudio de teología. Es bien importante porque esto es bien verdad. Es como que casi siempre es el último tema que se considera en el estudio de la teología. Siempre se empieza más bien en cuanto a la creación, teología propia, que es el estudio de la teología, de la naturaleza, de los atributos de Dios, ¿verdad?, de quién es Dios, es lo que es conocido como la teología propia. También se estudia mucho más al principio la soteriología, después se estudia la cristología, se estudian la neumatología y todo esto, todas estas teologías se estudian dentro del campo de la teología, y casi siempre el final, la última que se toca, es la de la escatología, que es el final. Por cierto, hay unos libros que yo tengo allá atrás que son de Joel Beeke y Paul Smiley, que son Reformed Systematic Theology, una teología sistemática del lado reformado. Son 4 volúmenes. Yo tengo los primeros 3 volúmenes porque el cuarto volumen salió hace un mes atrás. Estoy esperando que poder comprarlo, ¿verdad? Y ese cuarto habla de el final de los tiempos. Así que en el último volumen habla del final de los tiempos. Así que, ¿verdad?, es bien interesante esto, así que vamos a estar tocando este tema de escatología porque, como vamos a estar leyendo en estos momentos ahora, hay cosas interesantes que han ocurrido debido a esto.
Y la escatología ha tenido distintas suertes durante la historia del cristianismo, debido a que la teología generalmente se define y refina en respuesta a desafíos y controversias. Y el número de debates importantes sobre la escatología ha sido escaso. Durante gran parte de la historia de la Iglesia permaneció relativamente subdesarrollada en comparación con doctrinas como la naturaleza de los sacramentos y la persona y obra de Cristo. Estas últimas doctrinas, al ser más centrales para la fe y la experiencia cristiana, fueron tratadas extensamente en un punto anterior. Podría discutirse si la escatología fue el tema principal del periodo moderno, como pensaba James, ya que en los siglos XIX y siglo XX también se prestó gran atención a otras doctrinas, como la revelación y la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, es cierto que a finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX, la escatología recibe un examen más detenido que nunca. Bien interesante porque vamos a ver más en lo próximo que vamos a estar leyendo, la escatología al principio de la iglesia, de verdad, después de que murieron los apóstoles, después de los padres de la iglesia en adelante. Vamos a ver de que para ellos no fue muy importante tocar el tema porque no era necesario tocarlo en esos momentos. La gente dice, no, es que todos los temas son necesarios. Sí, todos los temas son necesarios, pero tenemos que entrar a la historia, el contexto y a la cultura que estaban viviendo. Era bien importante al principio lo que era la cristología, la neumatología, la teología propia, la bibliología. Era bien importante porque estaban sufriendo ataques heréticos, como por ejemplo el de Ario, el de Marción. Todo este tipo de herejías estaban ocurriendo a los primeros 5 siglos. Y es por eso que se tocan más los padres de la iglesia, los padres apostólicos, ¿verdad? Tocan más estos temas en cuanto a la cristología, en cuanto a la neumatología, la teología propia y todo esto. Tocan más estos temas de cerca porque estaban surgiendo controversias y debates sobre estos temas y por eso ellos tuvieron que dedicarse más tiempo a esos temas para poder desarrollar lo que es las enseñanzas ortodoxas de la iglesia. No era que la escatología no era importante, pero no estaba sufriendo daños y ataques en esos momentos. Y es por eso, ¿verdad?, que ahora se menciona que del siglo XIX al siglo XX y ahora en el siglo XXI se está tocando más estos temas de escatología. Vamos a ver por qué se están surgiendo estos temas. Existen varias concepciones sobre la relación de la escatología con otras doctrinas. Algunos teólogos lo han considerado simplemente como un apéndice o un complemento de alguna otra doctrina. Por ejemplo, a veces se ha considerado simplemente una parte de la doctrina de la salvación. Yo lo entiendo así, yo creo que es algo más completo. Cuando se la considera esencialmente un estudio de los pasos finales para que Cristo establezca su gobierno en el mundo, la escatología completa la doctrina de la obra de Cristo. Muy importante, eso es bien interesante, que la escatología completa la doctrina de la obra de Cristo. Eso es lo que menciona Miller Erickson en su libro Teología Cristiana en la 3ª edición. También se ha ajustado a la doctrina de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la discusión de Agustín sobre el reino y la iglesia. Otros teólogos han considerado la escatología como una doctrina independiente a la par de las otras doctrinas principales. ¿Verdad? Cuando aquí habla de que pensemos sobre Agustín, sobre el reino y la iglesia, la discusión de él tiene un libro que se habla de la ciudad de Dios y habla ahí más bien de lo que es cómo ser un cristiano, el reino, y entre estos temas de lo que es Two Kingdom Theology, 2 reinos, la teología de 2 reinos y todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a tocar otro día. Y bien interesante porque eso ha sido bien marcado en la cultura del oeste, ¿verdad? Side note, la mayoría de nuestra teología viene de Agustín, la teología del oeste, ¿verdad? Porque la del este es diferente, porque la iglesia ortodoxa griega, la siria, la cóptica y todo esto, los que están allá en el este, tienen unas diferencias en cuanto con Agustín. Pero mayormente Agustín desarrolló toda la teología del oeste. Así que, aún teólogos han insistido en que la escatología es la doctrina suprema. Resume todas las demás y las lleva a su cumplimiento. Es bien interesante que puede ser así si se tiene de base la escritura de principio a fin. Si uno ve que la escritura es una historia que culmina en Cristo, ¿verdad? O no que culmina en Cristo, sino que apunta todo a Cristo, pues uno puede decir eso. Finalmente, unos pocos han sostenido que la escatología es la totalidad de la teología, o más correctamente, que toda la teología es escatología. Existe entonces una amplia gama de puntos de vista sobre el estatus de la escatología, ¿sí? ¿Verdad? Es bien interesante porque hay diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista en cuanto a la escatología.
Hay varias razones por la atención actual a la escatología. Uno es el rápido desarrollo de la tecnología y los consiguientes cambios en nuestra cultura en general. Aquí vamos a entrar un poco del por qué últimamente la escatología ha cogido auge. Lo que vamos a decir no es nada que es conspiranoico, controversial, no, ¿verdad? Esto es algo serio, esto es algo real, esto es una realidad lo que sucede. Para evitar la obsolencia es necesario que las corporaciones y agencias públicas predigan y se preparen para el futuro. Esto ha dado lugar a una disciplina completamente nueva, el futurismo. Por cierto, el futurismo es una perspectiva que vamos a estar tocando, la verdad, con Danny Ray. Vamos a estar tocando lo que serían las perspectivas de cómo uno lee las profecías. Mayormente cuando se habla de profecía siempre se refiere más bien al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Son 4 perspectivas, son la futurista, la idealista, la historicista, o histórica, perdonen que lo tengo en inglés y tengo que traducirlo en español, y la preterista. Son las 4 perspectivas en cuanto a profecía. Eso no tiene que ver nada con la venida del Señor, ¿verdad? Eso no tiene que ver nada con el escatón o el fin de los tiempos, sino es más bien cómo se interpretan las profecías que están, por ejemplo, en Apocalipsis, Mateo 24 y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, la curiosidad sobre cómo serán las viviendas, el transporte y las comunicaciones en las próximas décadas o en el próximo siglo da lugar a la especulación y luego a la investigación. Existe un interés correspondiente en el futuro en un sentido más amplio, en un sentido cósmico. ¿Qué le depara el futuro a toda la realidad? Así, ¿verdad? Que estamos viendo, ¿verdad? De que por el auge de la tecnología, de cómo están cambiando nuestra cultura, pues hay gente que se ha dedicado, ¿verdad? A utilizar la escatología, a ver las cosas que están ocurriendo para desarrollar una teología en cuanto al fin de los tiempos. Una segunda razón importante para la prominencia de la escatología es el ascenso del tercer mundo. Para algunos que viven en los países desarrollados, las tendencias económicas y políticas actuales son negativas y desalentadoras. Sin embargo, para las naciones del tercer mundo la situación es diferente. El futuro encierra grandes promesas y potenciales. A medida que el cristianismo continúa su rápido crecimiento en las naciones del tercer mundo, de hecho más rápido allí que en cualquier otro lugar, su entusiasmo y anticipación con respecto al futuro estimulan un mayor interés en la escatología que en la historia consumada. Así que vemos, ¿verdad?, que otra razón es por el crecimiento del tercer mundo, ¿verdad? De estos países que se están en desarrollo, las tendencias económicas, ¿verdad?, que son negativas y desalentadoras, pero que se está viendo un desarrollo económico y se está cambiando y que puede estar cambiando la situación económica de ellos. Ellos están viendo, ¿verdad?, en cuanto al avance cristiano que está ocurriendo en los lugares, que se puede estar levantando la economía en ese lugar, se lo están viendo como algo alentador también, que es la escatología, lo están viendo de esa forma, ¿verdad? Y es lo que se menciona en el libro de Teología Cristiana, tercera edición de Miller Erickson. Ahora, además, otra razón, la fuerza del comunismo o materialismo dialéctico en nuestro mundo obligó a los teólogos a centrarse en el futuro. El comunismo tiene una filosofía definida de la historia. Considera que la historia avanza hacia un objetivo final. A medida que la dialéctica logra sus propósitos, la historia sigue avanzando de una etapa a la siguiente. Das Prinzip Hoffnung, el principio de esperanza de Ernest Bloch, que representa el marxismo como la esperanza del mundo para un futuro mejor, ha tenido un gran impacto en varios teólogos cristianos. Se han sentido desafiados a establecer una base alternativa y superior para la esperanza. Ante el avance del comunismo, el materialismo y todo eso, también se han sentado los teólogos a establecer y a tener una alternativa, otras perspectivas teológicas en cuanto al crecimiento del comunismo y el materialismo. Ciertas escuelas de psicología también han comenzado a enfatizar la esperanza. Quizás el ejemplo más notable fue la logoterapia de Viktor Frankl, una mezcla de existencialismo y psicoanálisis. A partir de su experiencia en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl concluyó que los humanos necesitan un propósito para vivir. Aquel que tiene esperanza, que sabe el porqué de su existencia, será capaz de soportar casi cualquier cómo. En un sentido muy real, el porqué, el propósito de la existencia está relacionado con el futuro, con el que uno anticipa que ocurrirá. ¿Verdad? Esto es lo que habla Viktor Frankl en su el ejemplo de la logoterapia en cuanto se enfatiza algo de la esperanza. Finalmente, la otra razón, ¿verdad?,
por la que la escatología ha crecido en los últimos años es la amenaza de destrucción nuclear que se cierne sobre la raza humana desde hace algún tiempo ha suscitado interrogantes sobre el futuro. Y si bien el efecto de la crisis ecológica que enfrentamos es menos rápido que el que sería una guerra nuclear, también pone en peligro el futuro de la raza. Más recientemente, graves perturbaciones de la economía global amenazan el futuro económico que muchos habían anticipado. Estos hechos dejan claro que no podemos vivir simplemente en el presente, preocupados por lo que es ahora. Debemos pensar en el futuro. Ahora, vemos aquí, ¿verdad?, que estas son muchas de las razones por la cual ha crecido el deseo y ha crecido el estudio y el entendimiento sobre la escatología por las razones que hemos mencionado, ¿verdad? La amenaza de destrucción nuclear, el crecimiento del marxismo, el materialismo, lo que se llama el tener más, enfatizar la esperanza en cuanto a la psicología. Lo otro es por la evolución y el crecimiento de los países tercermundistas, ¿verdad? De que a pesar de que están en un momento tristes ahora, el futuro, ¿verdad?, el porvenir va a ser mayor, va a ser mejor. Ahora, cuando examinamos, bien importante, porque ahora vamos a entrar un poquito más, vamos a hablar bien por encima, una de las perspectivas, porque muchas veces piensa la gente que la única perspectiva que existe es la raptista dispensacionalista. Y mira lo que dice Miller Erickson. Cuando examinamos lo que los teólogos y ministros están haciendo con la escatología, encontramos dos tendencias constantes, dos tendencias, ¿verdad?, diferentes. Por un lado, existe una intensa preocupación por la escatología. Los conservadores teológicos han mostrado un gran interés en el tema. Los dispensacionalistas, en particular, lo han enfatizado en su predicación y enseñanza. Se informa que un pastor predicó sobre el libro del Apocalipsis todos los domingos por la tarde durante 19 años. A veces las enseñanzas se complementan con gráficos grandes y detallados de los últimos tiempos. Los acontecimientos políticos y sociales actuales, especialmente los relacionados con la nación de Israel, se identifican con profecías en la Escritura. Como resultado, algunos predicadores han caricaturizado por tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Estos mayormente son los que hablan del fin del mundo, que ven, ¿verdad? Utilizan el periódico y la Biblia, y como lo que está pasando en el periódico, utilizo el periódico para que me filtre la Biblia. Eso, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Y cuando predican, ¿verdad?, de este tipo con un énfasis a lo que está ocurriendo a nivel mundial por los acontecimientos políticos y sociales actuales. O sea que utilizan más lo que se está viviendo ahora para ellos hacer una interpretación de la Escritura. Eso es una intensa preocupación por la escatología. También existe otra variedad de escatomanía, muy diferente en orientación y contenido. Este es el enfoque que hace de la escatología el conjunto de la teología. La fe cristiana se considera tan completamente escatológica que la palabra escatología se adjunta como adjetivo a prácticamente todos los conceptos teológicos. La escatología se ve detrás de cada arbusto en el Nuevo Testamento. Eso es lo que quieren decir. Detrás de cada escondite, de cada rincón, uno puede ver lo que es la escatología en el Nuevo Testamento. Eso es lo que algunos piensan. Sin embargo, en opinión de quienes siguen este enfoque, el tema central de la escatología no es el futuro, sino la idea de que ha comenzado una nueva era. A menudo se enfatiza la tensión entre lo viejo y lo nuevo. De hecho, la frase "ya, pero todavía no" se convirtió en una especie de eslogan. ¿Verdad? El que me conoce, yo estoy más en la línea de eso que se llama "ya, pero todavía no". ¿Verdad? El kingdom now but yet. El now but yet. Lo opuesto a la escatomanía podría llamarse escatofobia. Miedo o aversión a la escatología, o al menos evitar discutirla. En algunos casos, la escatofobia es una reacción contra aquellos que tienen una interpretación definida de todo lo material profético de la Biblia, identifican cada evento significativo de la historia con alguna predicción bíblica. Al no querer ser equiparados
con este enfoque bastante sensacionalista de la escatología, algunos predicadores y maestros evitan por completo la discusión del tema. Hay gente que no le gusta tocar el tema, pero tengo que decirlo, lo decía Michael Heiser, y muchos predicadores lo han dicho, usted tiene que predicar el consejo de Dios completo. Por cierto, Hebreos 6, vamos a leerlo rapidito, vamos a buscarlo, porque el que no le gusta hablar de estos temas, pues está haciendo un grave error según la Escritura. Porque el principio, escuche bien, por tanto, Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avanzamos a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. O sea, lo que se va a tocar ahora es lo fundamental, los principios elementales de la palabra. Usted tiene que enseñar primero esto para después ir a lo otro. Si usted no ha enseñado una de estas cosas primero en su casa, en sus estudios, en sus células, en sus estudios bíblicos, en su congregación, usted primero debe de enseñar esto para después ir a lo próximo. Si usted no enseña una de estas, aunque sea una de ellas que no quiera enseñarlo, pues usted está mal, tiene que enseñar. Otra vez del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Así que la escatología, todo ministro debe de tocarlo. Ahora, hay algunos que tienen que primero prepararse para poder tocarlo, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Ahora, como vemos, ¿verdad? Hay algunos maestros que evitan y predicadores que evitan totalmente el tema. Como resultado, en algunos círculos conservadores prácticamente no existe ninguna alternativa al dispensacionalismo. ¿Verdad? Cuando se habla de dispensacionalismo, mayormente se habla del rapto. ¿Verdad? El rapto es esta doctrina que vamos a tocar más adelante, que la mayoría es interesante porque como no se toca en los círculos, como no se toca muchas veces en las congregaciones el tema de la escatología, pues todo el mundo piensa, las películas de Left Behind, todo el mundo piensa en el rapto, de que el rapto es lo que va a pasar. Y no saben que existen otras alternativas, es más, alternativas más antiguas, tradicionales de la iglesia, porque, ¿verdad? Algo que es un hecho, la posición dispensacionalista es bien moderna, no lleva ni 300 años de formada. Así que esto fue bien reciente, la teología, escatología dispensacionalista en cuanto al raptismo y todo ese tipo de cosas. Muchos laicos, al no haber oído presentar ningún otro punto de vista, han llegado a pensar que el dispensacionalismo es el único enfoque legítimo de la escatología. Además, en situaciones en las que un punto menor de escatología se ha convertido en una prueba de ortodoxia, los pastores más jóvenes tienden a evitar el tema por completo, con la esperanza de evitar sospechas. Y en torno a donde discutir la escatología se ha convertido en un deporte interno, algunos pastores, con la esperanza de evitar divisiones, hacen poca o ninguna mención del milenio y la gran tribulación. En este sentido, los temas escatológicos no se diferencian al tema de hablarle en lengua. Así que esto es un tema bien debatible, bien interno, pero es necesario. Por cierto, está en Hebreos 6 en los fundamentos principales de Cristo. Es tocar este tema. El problema ha sido que, como solamente escucharon por un tiempo, como vimos en Latinoamérica también, el dispensacionalismo y el raptismo, pues la gente solamente piensa que esa es la única forma y muchos pastores jóvenes no se atreven a hablar de las otras alternativas, los otros puntos de vista que ellos creen que no es un raptismo o no es dispensacionalista. En cuanto a escatología, no se atreven a hablarlo porque lo tildan de un hereje porque no creen en el dispensacionalismo raptista. Eso es algo, ¿verdad?, que siempre se ha visto, ¿verdad?, en estos últimos 200 o 300 años, que si usted no cree en el rapto, es un hijo del diablo. ¿Verdad? Eso lo han mencionado muchos predicadores prominentes, hombres de Dios,
¿verdad? Porque solamente pensaban que esa es la única forma de ver la escritura, de ver la escatología, y eso, ¿verdad?, ha provocado muchas diferencias y divisiones en las congregaciones. Muchas de las cuestiones de la escatología son oscuras y difíciles de abordar. En consecuencia, algunos maestros y predicadores simplemente evitan el tema. Ciertos profesores que imparten cursos de doctrina cristiana siempre se encuentran retrasados en sus conferencias. En consecuencia, nunca tienen tiempo para abordar el milenio y la gran tribulación. De manera similar, los profesores del estudio del Nuevo Testamento tienen dificultades para encontrar tiempo para el libro de Apocalipsis. E incluso algunos profesores de estudios del Antiguo Testamento tienen dificultades para presupuestar su horario para prestar mucha atención a los libros proféticos. Quizás esto sea solo falta de organización y disciplina, pero más de un instructor ha admitido que la falta de tiempo es una conveniencia. La gente no le gusta hablar de este tema. ¿Por qué? Porque se ha creado una mentalidad de fobia en cuanto a estos temas, de que nos van a partir por medio y este tipo de cosas, y muchos profesores y muchas personas ni se atreven a tocar ni quieren leer el tema. ¿Por qué? Porque esto es algo real. Si usted no cree de una forma, lo tildan de hereje, que no sabe lo que está hablando, y pues muchos prefieren no decir nada y aguantarse. En algún lugar entre los dos extremos de preocupación y evitación de la escatología, debemos adoptar nuestra postura. O sea, que usted debe tener una postura escatológica, sea cual sea. Importante que Cristo venga. Después que usted tenga que Cristo viene, estamos bien. Porque hay personas que no creen que Cristo viene por segunda vez, y eso es una herejía. Porque la escatología no es un tema opcional y sin importancia, ni el único tema de importancia e interés para el cristiano. Así es un tema importante, de suma importancia, no es opcional, no es recomendado, no. Está en Hebreos 6 de los fundamentos de la vida cristiana. Así que tienen que tocarlo. Encontraremos una posición mediadora adecuada si tenemos presentes el verdadero propósito de la escatología. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el verdadero propósito de la escatología, pues no tendríamos miedo, no estaremos asustados, con fobia, con preocupación y evitar el tema, sino al contrario, lo haríamos en gozo y alegría por lo que es. ¿Verdad? En ocasiones la escatología se ha convertido en tema de debate, y eso es lo que ha dado, ¿verdad?, ciertas acusaciones, actitudes en contra de los propios hermanos en la fe. ¿Verdad? Y esto es bien importante porque la discusión, el miedo, el terror no ha sido el propósito por la cual Dios reveló sus verdades escatológicas. Por ejemplo, si vamos a Pablo, ¿verdad?, 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo indica en 1 Tesalonicenses 4 su razón para escribir sobre la segunda venida de Cristo, vemos que ese no era el propósito de dar miedo, echar terror, de que la gente se convierta, venga al evangelio por miedo, por terror, ay Dios, me salvo por si acaso. No, si usted lee 1 Tesalonicenses 4, usted no va a ver eso. Algunos creyentes cuyos seres queridos habían muerto estaban experimentando un dolor que era al menos hasta cierto punto insalubre e innecesario. Pablo no quiere que se entristecieran como los incrédulos, que no tienen esperanza para sus seres queridos fallecidos. Eso se encuentra en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4. Después de describir la segunda venida y asegurar a sus lectores su certeza, aconseja: por tanto, animaos unos a otros con estas palabras, el versículo 18. Así que vemos que exhortación, es consuelo, es traer esperanza y gozo. Es interesante porque en 1 Tesalonicenses 4, cuando se habla de la venida del Señor, hay 3 eventos que el apóstol Pablo utiliza para poder referirse a la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Hay 3 eventos ahí que se hablan. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo 1 Tesalonicenses 4, que está hablando de la segunda venida del Señor, él tiene 3 eventos en la mente. Él tiene el Sinaí, tiene el Sinaí, ¿verdad? Cuando se da las tablas, él tiene el Sinaí, él tiene la resurrección y él tiene la parusía. La parusía
¿verdad? Que eso vamos a tocarlo. Le dejo ese de 1 Tesalonicenses 4, los 3 eventos, porque eso lo vamos a tocar en otro video más adelante. Para ir terminando, a veces es fácil olvidar que las verdades escatológicas de la palabra de Dios, como el resto de su revelación, tienen como objetivo consolarnos y asegurarnos. Así que la escatología no es para meternos miedo, al contrario, es para consolarnos y asegurarnos de las verdades de Dios. Ahora, para muchos puede sonar como que, ¿por qué objetivo consolarnos y asegurarnos? Pues para eso vamos a estar discutiendo, porque han habido perspectivas escatológicas, mayormente dos perspectivas escatológicas de derrota, de miedo, de terror, y esas son de las más que hay en las iglesias, pero no son bíblicas, ¿verdad? Con amor lo digo, no son bíblicas. Tienen una mentalidad platonista, tienen una mentalidad de escape. En cierto sentido, no creen que Dios gana. O sea, ellos tienen una visión de que Dios pierde, ¿verdad? Y eso vamos a tocar estos temas. Que por eso vamos a tocar las 4 perspectivas más comunes, que es la pretribulación raptista, pretribulación histórica, amilenialismo y el postmillennial. Postmillennial, amilenial, es postmillennial, amilenial, pretribulación histórica y pretribulación raptista. Esas son las 4 perspectivas más comunes, ¿verdad? En las congregaciones, en la iglesia del Señor. Eso vamos a tocarlo con el hermano Danny Ray. Vamos a estar tocando eso, ¿verdad? Con nuestro hermano Danny Ray. Vamos a estar tocando esas 4 perspectivas de escatología, del fin de los tiempos, y también vamos a estar tocando cómo se debe interpretar las profecías, los 4 puntos de vista, las 4 perspectivas, que es el preterismo, el idealismo, el del histórico y el futurista. Así que es bien interesante, ¿verdad? Hay mucha gente que están all over the place, y cuando usted le pregunta, no hay un sistema coherente de sus creencias, así que vamos a llevarlos poco a poco, y al final de nuestras conversaciones y al final de los videos yo voy a presentar la perspectiva la perspectiva de cómo leer las profecías, en especial Apocalipsis, y de cuál sería la perspectiva escatológica que hace justicia a la historia bíblica y a la historia de Génesis 1 y de Génesis 1 a Génesis 11, de esa historia prehistory, pre-Bible le dicen, que hace justicia a la narrativa bíblica completa, a la teología, el contexto, al texto, a los géneros literarios, ¿verdad? Yo voy al final, el último video vas exponiendo cuál sería la visión correcta, yo entiendo, en forma bíblica. Y eso va a ser el último video. Así que esté pendiente. Como dije, esto era una introducción, porque lo que quiero es quitar de nuestra mente la fobia. Si a usted le dicen, y se lo digo desde antemano, a pesar de que vamos a discutir la perspectiva más adelante, ya más o menos usted va a saber, y si usted ha escuchado lo como yo he hablado, usted puede tener idea de mi punto de vista escatológico. Si usted ha escuchado que Dios nos va a partir por medio, que vamos a escaparnos del juicio, del jebulú y todo eso, pues eso no es una perspectiva bíblica, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, y lo vamos a estar discutiendo, y el por qué no es bíblica. Vamos a presentar las 4 posiciones. Vamos a presentar qué creen las 4 posiciones, ¿verdad? No se va a caricaturizar ninguna de las 4. Se van a presentar: esto es lo que cree 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 este, por esto. Y vamos a, ¿verdad?, a decir: esta posición tiene esto que está mal. Y eso lo vamos a estar explicando. Así que gracias por escucharme. Gracias por estar atento a la página de Reino. Recuerde que tenemos esta serie sobre la escatología. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden enviar aquí por el chat.
Me puede enviar por mensaje, ¿verdad? Por Facebook, me puede enviar al inbox, me puede enviar a mi página personal Luis Vadillo. Así que gracias y bendiciones y los vemos en la próxima en cuanto estaremos hablando de las diferentes perspectivas. Bendiciones.